Bienvenidos a un nuevo episodio de Golden Droplets, una serie de webinarios orientadas a disminuir la distancia que existe entre la industria y la academia. Este es nuestro segundo episodio en español. Les recordamos que pueden utilizar el closed caption para oír esta transmisión en el idioma de su preferencia. En el episodio de hoy, el número 48, vamos a estar hablando de la exposición oral como otra de las herramientas importantes y necesarias para los geólogos. Así que, nuevamente, Golden Droplets, episodio 48. Disfrútenlo. La exposición oral. Lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y consistencia, es más difícil captarlo, y lo más difícil de todo es la combinación de uno y otro, el lograr su exposición. Hegel. Como se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de este texto, una investigación no debe considerarse terminada hasta tanto no se expongan, por escrito u oralmente, sus resultados, y aún entonces tendrá que resistir los señalamientos críticos y enriquecerse con las sugerencias que le hagan. Existen dos formas de presentar los resultados de una investigación, la oral y la escrita. La presentación oral de un trabajo es un tema que atañe por igual a estudiantes y profesionales quienes, en no pocas ocasiones, confrontan dificultades para exponer sus ideas con claridad y de forma amena. Cuando esto ocurre, el ponente corre el riesgo de que su idea no sea comprendida o sea subvalorada y que, por una razón u otra, la misma no llegue al destinatario, con las consecuencias negativas que esto implica. Dado que generalmente se expone el trabajo antes de publicarlo, estudiaremos en primer lugar cómo exponer oralmente los resultados de una investigación. Para ello, enumeraré varias reglas del buen gusto, al exponer cuyo dominio le será de gran utilidad. Solo recuerde que no es necesario aplicarlas todas, ni siempre. La selección dependerá tanto del carácter de su público como del de su conferencia, así como el suyo propio. Tampoco se deben aplicar estas reglas de forma mecánica o indiferente. Es necesario sentirlas, hacerlas suyas, pues de otra forma no podrá transmitir dicho sentimiento a sus oyentes. 11 reglas prácticas para el ponente. Uno de los más grandes problemas de los oradores es caer bien a los auditorios para que se tomen interés y oigan con simpatía lo que les estamos diciendo. Dale Carnegie. Veamos en qué consisten estas reglas. Regla 1. Exprese a sus oyentes lo agradecido que se siente al contar con su presencia y atención. Si consideramos que es un honor el que se nos pida que hablemos, debemos expresarlo calurosamente, de la misma forma que agradecemos la presencia del público si fuimos nosotros los que los invitamos. No se trata solamente de satisfacer la vanidad humana, sino más bien de demostrar nuestra buena educación y ética profesional. Recuerdo cuando hace ya muchos años fui invitado a un simposio internacional de espeleología. Antes de comenzar la exposición de mi trabajo recorrí con la vista la sala y me di cuenta de que no solo no había en estas caras conocidas, sino que yo era también una cara perfectamente desconocida para mis oyentes. Por eso, luego de la introducción oficial por parte del jurado, comencé mi exposición agradeciendo a los organizadores del evento la oportunidad brindada de participar en tan magno acontecer científico y felicité a continuación a todos los presentes por el aniversario 50 de su asociación. Esto me ocupó no más de 30 segundos y sin embargo el efecto fue maravilloso. Yo ya era uno de ellos. El resto de la presentación transcurrió normalmente. Regla 2. Conozca a quién se dirige. Si deseamos que el auditorio nos considere su amigo, es necesario que sepamos aspectos positivos de su trabajo, que los mencionemos y que nos sintamos honrados de estar entre ellos. Regla 3. Vinculemos a algunos de nuestros oyentes con la exposición. De gran efectividad resulta mencionar por sus nombres a algunos de los presentes, exaltando sus aportes al tema, la ayuda brindada, o incluso destacando que mantienen posiciones opuestas a las nuestras. Esta simple medida contribuirá a mantener la atención del público y le ayudará a romper el hielo, enemigo principal del ponente. Regla 4. Seamos modestos al expresarnos. No es necesario expresarle al público cuanto sabemos acerca del tema que estamos exponiendo, ya que nuestro principal objetivo ha de ser transmitir una idea y no lograr un reconocimiento. Recordemos siempre las palabras del genial sátiro Descalzo:
Sócrates, quien declaraba que, el saber que no sabemos nada, es el principio de la sabiduría. Regla 5. Digamos siempre nosotros en lugar de ustedes. Esta sencilla regla basta para acercarnos de tal forma al público que lo que comenzó como una conferencia lega, transformarse en una charla entre amigos. Esta regla funciona incluso en conferencias y debates científicos de alto nivel. No es lo mismo hablar de los problemas que ustedes presentan que de los problemas que afrontamos. Recuerde que una sola palabra puede variar el estado anímico de nuestros oyentes. Regla 6. Al exponer, dejemos el mal genio en casa. No pretendamos que se nos acepte si al hablar lo hacemos con cara de ogro y voz de pocos amigos. Parodiando a Quintiliano, pudiéramos decir que aquello que ofende la vista, el oído o nuestro ego en general, no podrá ganar fácilmente la aceptación en la mente. Regla 7. Hablemos siempre acerca de los intereses de nuestros oyentes. Al público casi nunca le interesan nuestros problemas, sino los de ellos. ¿Para qué entonces recargarlos con nuevos problemas? Recuerde esto a la hora de elegir un tema a exponer. Tarea mucho más ardua, si bien no imposible, es tratar de interesar a un auditorio en nuestro problema. Esto solo podremos lograrlo utilizando una forma amena y cautivante en la exposición y convenciendo a los oyentes que dicho problema es también de ellos. Regla 8. Hablemos solo de aquello que nos motiva e interesa y que conocemos bien. Esta regla nos permitirá sentirnos cómodos mientras hablamos de un tema para nosotros bien conocido y esta sensación, reflejada en nuestra persona, se transmitirá a nuestro público. El expositor debe creer firmemente en lo que expone. Nuestro propio interés en divulgar una idea, o en captar partidarios para la misma, le dará a nuestra exposición un ritmo y una fuerza de convicción extraordinaria, que por otra parte es imposible de obtener solo gracias a nuestras dotes oratorias. Recuerde siempre que las situaciones emocionales son más contagiosas que el catarro y de ello dan fe, por ejemplo, la lealtad de las personas a las telenovelas. Cruz, 1990. Regla 9. No justifique sus errores. Una vez frente a nuestros oyentes, toda posible justificación está de más. No hay nada más desagradable para el público que un comienzo como el siguiente. Quisiera disculparme puesto que yo no soy un gran orador, o una autoridad en el tema, etc. Es seguro que el público unánimemente pensará, ¿y para qué entonces está usted ahí? Y dejarán de prestarle atención. Otra variante funesta es la siguiente: me disculpan que tenga que hablar en voz baja, pues estoy algo afónico. ¿Usted cree que su público es tan torpe que no se dará cuenta de ello si usted no se lo informa? El público está ahí para oír lo que le vamos a informar, no cómo hacerlo. Claro está que los oyentes agradecerán más una conferencia amena, pero lo importante es la información que transmite. Si estamos tan mal, entonces es mejor suspender dicha locución. Regla 10. No luchemos contra las críticas. Es posible que no haya existido un sabio más criticado y escarnecido que Charles Darwin, quien sin embargo nunca se expresó duramente contra sus detractores, antes bien les agradecía sus ideas. Fueron muchos sus oponentes, sin embargo, su teoría triunfó. Si nuestra exposición propicia un debate, debemos agradecer todas las críticas y tomar notas de ellas por cruel e injusta que nos parezca. Recordemos en esos momentos al genial sabio francés Louis Pasteur quien, en una pequeña alocución al recibir la máxima condecoración del honor de Francia y Rusia por su vacuna contra la rabia, expresó a un grupo de doctores que allí se encontraban que no tuvieran miedo de las críticas. Solo aquellos que no trabajan, no tendrán detractores. Solo aquellos que no investigan, no tendrán opositores. Regla 11. Prediquemos con el ejemplo. De nada vale expresar ideas que no correspondan a nuestras acciones, pues el público no creerá en ellas. Imagínese usted a un conferencista explicando los terribles efectos del cáncer en la salud. ¿Que no dejara de fumar durante toda la conferencia? ¿Creería usted en sus palabras? Nuestros oyentes pueden estar en desacuerdo con nosotros, pero respetarán nuestros puntos de vista si comprenden que creemos en ellos. Estrategia de la exposición. Al planificar una exposición es necesario organizar el material de acuerdo con determinado criterio, pero tratando siempre de ir de lo general a lo particular y luego volver a generalizar.
No es sensato pretender explicar todo el material de su conferencia. Es preferible dedicar el 60 a 70% del tiempo de exposición de aquellos factores que demostrarán sus conclusiones y que justificarán sus recomendaciones, mencionando solo de pasada los hechos menos relevantes. Resulta una buena práctica el entregar a algún centro de documentación un repositorio en línea o un ejemplar completo de la conferencia, de tal forma que el interesado pueda consultarla posteriormente en detalle. Desde este punto de vista, nuestra intervención servirá más bien para motivar dicha consulta posterior que para explicar en todos sus detalles la idea a nuestros oyentes. Cabe añadir que, según estimados estadísticos, los primeros 15 a 20 minutos son los más efectivos para asimilar nuevas ideas. Si el tema a exponer supera los 45 minutos, se recomienda un receso de 5 minutos pasada la primera media hora, o bien provocar un intercambio de ideas con el público para renovar la atención al tema. La estrategia de la exposición oral es diferente a la de la escrita, a no ser que el texto se prepare específicamente para ser leído. En cualquier caso, al planificar su estrategia, no olvide los aspectos siguientes. A. Motivación inicial. De forma concreta, pero entusiasta, explíquele al público las ventajas inmediatas que adquirirá y qué utilidad le representará su ponencia. Este es el momento de ganarse al público y motivarlo en nuestro tema de exposición. B. Introducción. Limítese a dar la información necesaria para que se comprenda la intención, objetivo y necesidad de su conferencia. C. Tesis básica. Este es el nudo principal o la información clave que desea hacer llegar. Para lograrlo, apóyese en las recomendaciones y consejos que encontrará a lo largo de este texto. Recuerde utilizar los medios audiovisuales, MAV, tanto como guía y recordatorio, como para aligerar la exposición. Recuerde que nunca el tiempo será suficiente para exponer todo el material, por lo que es necesario referirse solo a lo más importante. De conclusiones, recomendaciones y discusión de los resultados. Generalmente es la discusión de los resultados la parte más útil e interesante para todos, en especial para usted, pues tendrá la oportunidad de enriquecer sus ideas y perfeccionarlas a partir de los nuevos criterios que se expongan. Es por ello muy recomendable tratar de llegar a este momento en un ambiente de camaradería con su público. El uso de los medios audiovisuales. El uso de los medios audiovisuales, MAV, es de gran utilidad, pues además del dinamismo y variedad que ofrecen, nos permiten estructurar la exposición y nos sirve de hilo conductor de la misma. Debemos utilizar estos medios tan profusamente como podamos, siempre que ello no conlleve a complicaciones técnicas o retrasos en la exposición. Entre los MAV más empleados tenemos los mapas y gráficos en general, tabloides, y las proyecciones y vídeos. Menos frecuentes son las diapositivas, las transparencias, películas, etc. Veamos cómo utilizarlas. Al distribuir tabloides lo haremos de izquierda a derecha, en el mismo orden en que se presentarán durante la exposición. Al comentarlas, si somos derechos, las señalaremos con un puntero sostenido en la mano izquierda mirando siempre al público. Si la cantidad de tabloides a presentar supera el espacio disponible en la sala, podemos recurrir al recurso de un soporte, retirando hacia atrás las hojas ya comentadas. Siempre que pueda, encargue la tarea de mostrar las transparencias, diapositivas, etc. a un auxiliar, el cual debe de entrenarse bien en el manejo de dichos MAV y los equipos. Las indicaciones para el cambio de imágenes las daremos directamente, voz o gesto previamente convenido, o por medio de una señal lumínica o sonora. Esta última no es muy recomendable. Lo ideal resulta ser cuando nuestro auxiliar domina también el tema de la presentación y es capaz de operar los MAV de forma independiente. No es conveniente encender y apagar las luces de la sala según se emplee o no el MAV. Es preferible dejar en penumbras la zona de proyección y dejar iluminada la parte posterior del local. Procuremos no caer en la zona de proyección de la luz, lo que genera sombras y contraluces muy desagradables en la pantalla. Al terminar de utilizar definitivamente los MAV, sí debemos encender todas las luces, operación que debe realizar el auxiliar. Los señalamientos, en el caso de usar transparencias, deben de realizarse directamente sobre el retroproyector, con un puntero o lápiz, nunca directamente sobre la pantalla.
El uso de punteros láser es muy agradable, pero debemos tomar la precaución de apagarlo cuando no lo estemos usando o de iluminar al público. Al planificar una exposición, debemos seleccionar las imágenes de tal forma que las mismas expresen toda la información básica necesaria. El número de imágenes a presentar depende del tiempo asignado para la exposición y el plan de la misma. Al seleccionarlas debemos tener en cuenta no solo su impacto visual, sino también los factores siguientes. A. No use imágenes con defectos, como estar fuera de foco, no importa cuán importante sea su contenido. B. Las imágenes deben de leerse sin dificultad desde el fondo de la sala. De forma general, una diapositiva que no pueda leerse a simple vista, con luz diurna, a 25 centímetros de distancia, no debe presentarse. C. Es preferible que todas las diapositivas sean horizontales o verticales, pero trate de no mezclarlas. D. El proyector debe situarse a tal distancia que la proyección no rebase los límites de la pantalla. E. En el caso de usar diapositivas, numérelas consecutivamente en el vértice inferior izquierdo. Al montar las diapositivas, dicho número quedará en el pulgar derecho. F. El texto de las figuras no ha de superar las 25 palabras y se debe dejar suficiente espacio entre las líneas y las palabras. G. Simplifique al máximo todos los gráficos y tablas. Esta recomendación es aplicable a todo tipo de MAV. Los títulos han de ser cortos y claros. No es aconsejable presentar más de 3 curvas por gráfico, ni recargar los ejes con información complementaria, si bien cada curva ha de tener su referencia. H. Si tenemos que utilizar varias veces la misma diapositiva, es necesario tenerla repetida tantas veces como haga falta, para evitar demoras o trabas en la proyección. Como se puede apreciar, se requiere de tiempo, maestría y paciencia para seleccionar el material gráfico que amenizará nuestra exposición, por lo cual debemos dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Es recomendable que antes de redactar el texto, es preferible hacer todos los gráficos con sus pies de texto, de forma tal que los mismos puedan comprenderse sin necesidad de recurrir al texto. Ya no son comúnmente usados, pero si usa transparencias, puede poner el texto mecanografiando sobre el acetato previamente cubierto por delante y por detrás con papel de carbón nuevo. De gran amenidad resulta el uso de grabaciones, sobre todo en entrevistas y cuando queremos reproducir citas textuales. De no poder obtener la cita directamente de la fuente, emplee voces que respeten el sexo, y de ser posible el idioma del autor de la cita. En todo caso, la dicción ha de ser perfecta y la grabación de alta calidad. Maneje la grabación directamente desde el podio. Para detenerla, es preferible usar la tecla de pausa, generalmente menos ruidosa que el stop. Debemos evitar en lo posible el uso del micrófono, pues este limita significativamente la capacidad de desplazamiento, la libertad de las manos, y sobre todo, por los molestos ruidos, feedback, que a veces provocan, interrumpiendo el hilo de la exposición. De ser necesario emplearlo, no lo acerque mucho a la boca, ni respire o tosa sobre este, ni lo agite bruscamente. Es preferible usarlo en un soporte, aunque eso nos obligue a una inmovilidad casi total. Una solución intermedia sería un micrófono del tipo inalámbrico. La pizarra debe siempre estar a la mano. En la misma escribiremos palabras nuevas, expresiones técnicas, nombres científicos, en fin, todo aquello que surja de manera no programada y por lo mismo, no reflejada en ninguno de los gráficos expuestos. Últimas sugerencias al ponente. Algunos aspectos más antes de pasar al tema de las exposiciones escritas. 1. Antes de la llegada del público a la sala, o en el periodo de preparación que le corresponda, verifique con su auxiliar, si lo tiene, el funcionamiento de los MAV, el volumen del micrófono, el foco, el orden de las figuras, etc. 2. Es natural un poco de nerviosismo antes de enfrentarse a un público, conocido o no. Además de la seguridad que debemos de sentir por el simple hecho que dominamos el tema sobre el cual vamos a charlar, y de que el mismo nos motiva e interesa, podemos recurrir a 2 recursos. A. El estímulo físico o la respiración de relajación. Sentado, llene lentamente sus pulmones con el máximo posible de aire, luego presione todo ese volumen con fuerza en su abdomen y mantenga la presión por 5 o más segundos. Luego libere bruscamente el aire.
Relájese un poco y repita el ejercicio 2 o 3 veces más. B. El estímulo moral o método de las 3 preguntas. Antes de comenzar su ponencia, respóndase a sí mismo. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo haré? No recurra al alcohol buscando valor. Lo más seguro es que encuentre algo distinto. 3. Al hablar, diríjase a la última fila, buscando que lo entiendan y comprendan allá. En el caso de existir un jurado, ignórelo respetuosamente. Su exposición y esfuerzo es para el público. Es una buena práctica el ubicar a un amigo o partidario de sus ideas en las últimas filas para buscar el apoyo moral en este. Dicho apoyo ha de ser incondicional o no debe de existir. A veces, con la mejor voluntad del mundo, dicho apoyo comienza a indicarle con gestos al ponente que hable más alto, o que vaya más despacio, o que no se mueva tanto, etc., únicamente logrando con esto empeorar la exposición cuando el ponente, tratando de copiar las señas, pierde por completo la concentración y el hilo de la exposición. 4. El tono y el nivel de la voz es muy importante, si bien no es posible pronosticar todas sus variables. Las mismas dependen de 3 factores principales. A. La naturaleza del público. B. El marco donde se realiza la exposición. C. Su propio carácter como ponente. No obstante y de forma en general, es aconsejable un tono de voz pausado y amable y un nivel bajo que, no obstante, deberá oírse en la última fila. Ya en las conclusiones y recomendaciones debemos de hablar en un tono más alto y categórico. En general, los cambios de modulación son aconsejables, así como las pausas. No se debe exponer de la misma forma la introducción que la idea central o las conclusiones. 5. Todo ponente es en mayor o menor grado un actor, y como tal, debe de ensayar su ponencia varias veces, así como planificar la misma de la forma más amena e interesante posible. Dichos ensayos le permitirán además irse ajustando al tiempo preestablecido, lo cual será apreciado por todos. 6. El vestuario y la apariencia personal influye mucho en la actitud del auditorio hacia usted y es, además, una muestra de respeto hacia aquellos que nos escuchan. El vestuario ha de ser apropiado y cómodo, sin llegar a ser vulgar o suntuoso y deberá estar acorde con el clima o las condiciones del local donde tendrá lugar la exposición. 7. Trate siempre de exponer su ponencia, no de leerla, aun cuando dicho texto haya sido preparado especialmente para una exposición oral. Apóyese en los MAV y en un pequeño guión, que en la forma de una pequeña ficha pueda mantener en su mano. Recuerde que la clave del éxito se basa tanto en el ensayo como en la práctica continuada. La aplicación de las 11 reglas acá presentadas le ayudarán en su objetivo de lograr una ponencia amena, dinámica e interesante. ¿Les interesaría aprender más acerca de la segunda forma principal de presentación de los resultados, la ponencia escrita? Esto y mucho más lo podrán encontrar en el libro La investigación científica en la geología y en otras ciencias de la Tierra. Lo pueden adquirir en Amazon en este link, http://amazon.to/3rxyc8b. Les recuerdo que existe una copia más barata en blanco y negro y otra aún más abordable en formato electrónico. Hasta la próxima. I think these videos are brilliant, and I'm sure you will like them too. Please like, comment, and subscribe, and don't forget to click the notification bell.